Ok, vamos a revisar la siguiente unidad, que es fuerzas distribuidas, centroides y centros de gravedad. Entonces aquí tenemos pues algunos ejemplos. En el caso de los aviones, pues tiene que estar su centro de gravedad muy bien calculado para que pueda sustentarse sin tener inconvenientes de inclinación y pueda desplazarse y realizar los diferentes cambios de dirección sin tener inconveniente. Entonces también en los elevadores tenemos que calcular que el centro de gravedad permanezca siempre en el punto donde está apoyado para que no vaya a haber un volcamiento. Lo mismo en los camiones, tan pronto el centro de gravedad se desplaza, pues se genera el inconveniente. Uno de los inconvenientes que genera un movimiento de centro de gravedad o un mal cálculo de centro de gravedad, pues lo podemos observar aquí en este video. Listo, ya con esto pues nos queda un poco más claro que tiene que ver el centro de gravedad con la estabilidad. Entonces, como es el lugar donde se concentra todo el peso, tan pronto se desplaza, pues puede generar inconvenientes como los que observamos acá. Ahora vamos ya a revisar algunas definiciones de lo que es centroide, centro de masa y centro de gravedad. El centroide pues es el centro geométrico, que es dependiendo de la figura que tengamos, trazamos. Si tenemos el rectángulo, pues le trazamos la X y podemos encontrar el centro de gravedad que está exactamente en el centro geométrico que trazamos, pero no todos los cuerpos cumplen con eso. Entonces también existe el centro de masa, que es donde concentramos toda la masa del cuerpo, pero para eso debe tener densidad constante. Aquí dice, centroide coincide con centro de masa si la densidad es homogénea, quiere decir si el cuerpo está hecho todo del mismo material. Si ya mezclamos dos materiales y cambia la densidad, ya va a haber una variación. Y luego encontramos el centro de gravedad, que generalmente coincide con el centro de masa, pero está asociado con la dirección de la gravedad. Entonces tiene que ver con el movimiento. Se puede desplazar dependiendo del movimiento, entonces podemos hacer un desplazamiento del centro de gravedad. Listo, entonces estas serían las definiciones que vamos a tener en cuenta. Y ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. ¿Cómo calculamos el centro de gravedad? Pues buscamos el lugar donde se concentra el peso. Eso va a tener una coordenada x barra y barra. Si hacemos sumatoria de momentos con respecto al eje y, que sería el giro acá, pues tenemos que es el x barra por el peso, o en este caso sería el x barra por el delta del peso que tenemos ahí, si es una figura compuesta. Y si hacemos el momento con respecto a x, pues sería el y barra multiplicado por el peso, o el y barra multiplicado por el y, perdón, multiplicado por el delta de W. Ahora si tenemos un alambre, pues el peso puede concentrarse fuera de él, pero tenemos el mismo efecto al hacer sumatoria de momentos en Y. Tenemos el x barra por el peso o el x barra por el delta de peso y el y barra por el peso o la sumatoria del y por el delta del peso. X y y, perdón, y x barra y barra. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos en un área? Pues en el área lo que tenemos es, si hacemos la misma sumatoria, entonces nos queda el x barra por el área, ¿sí? O
el X por el delta de áreas, si es una figura compuesta y tiene diferentes áreas. Lo mismo la sumatoria en Y, el Y barra, aquí el Y barra multiplicado por el área, o el Y multiplicado por el delta de áreas. Si es el alambre, pues tenemos que es el X barra por la longitud L, o tenemos el X por el delta de longitud que compone el alambre, lo mismo en Y. También se resume como que el X barra por área es igual a la integral del X por el de área, y el Y barra por área es igual a la integral del Y por el de área. ¿Listo? Entonces, ya para aplicaciones directas en una figura compuesta, pues lo que tenemos es esta figura, y esta figura la podemos partir en diferentes figuras conocidas. Entonces tenemos que para calcular el centro de gravedad, pues tenemos que el X barra de toda la figura por la sumatoria de áreas va a ser igual a la sumatoria de todos los X barras, o sea la distancia al centro de gravedad, por el área de cada figura. Entonces aquí los tenemos, los X barra, que son de cada una de las figuras, y los Y barra de cada una de las figuras. Entonces esto es lo que aplicamos. Si despejamos el X barra total y el Y barra total, que es el de toda la figura compuesta, pues vamos a obtener esto, que al hacer la sumatoria del X barra por área sobre la sumatoria de áreas, obtenemos el X barra total. Y al hacer la sumatoria del Y barra por área sobre la sumatoria de áreas, vamos a tener el Y barra también de toda la figura. Esto quiere decir que entonces vamos a obtener el X barra y el Y barra de cada una de las figuritas, hacemos la sumatoria y a partir de ahí despejamos. Entonces para eso pues generamos esta tabla donde definimos la figura, el área, el X barra, el Y barra, el X barra por área y el Y barra por área. Entonces con esto vamos a solucionar las figuras compuestas. ¿Qué tipo de figuras compuestas podemos tener? Pues aprovechamos la tabla que tenemos en el libro. Tenemos área triangular que está definida acá, entonces aquí está, como está inclinada, pues tenemos que está en la mitad de la base, y a h tercios el Y barra, base por altura sobre 2 por ser un triángulo. Esta se agregó, esta no está en el libro, y por favor la agregan, que es para cuando el triángulo es rectángulo. Entonces para el triángulo rectángulo el Y barra y el X barra va a ser 1/3 de la base y 1/3 de la altura, teniendo en cuenta que la altura está en Y y que la base esté en X, y base por altura sobre 2. Tenemos el cuarto de área circular, tenemos el área semicircular, cada uno de ellos va a tener un X barra, un Y barra y un área. Lo mismo tenemos acá, la enjuta parabólica, enjuta general, sector circular, y también cuando son alambres. ¿Listo? Entonces tenemos acá esto definido, que es lo que está en las tablas del libro. Listo, entonces para poder entender cómo funciona esto, pues lo que vamos a hacer es tomar esta figura compuesta que tenemos acá, que prácticamente pues tiene la mayoría de las que están en la tabla, para ver cómo funciona, y vamos a encontrarle el centro de gravedad general a toda la figura, el lugar donde se concentraría toda la masa o se concentraría todo el peso. Listo, entonces los pasos que vamos a seguir son definir un punto de referencia y preferiblemente donde todas las coordenadas queden positivas. ¿Qué significa eso? Si yo tomo un punto de referencia, por ejemplo acá, pues me van a quedar para acá valores negativos, para acá valores positivos, hacia arriba valores positivos, hacia abajo valores negativos. Entonces las coordenadas van a tener signos y van a empezar a tener positivos y negativos. Mientras que si yo selecciono este punto, aquí coloco mi eje Y y aquí abajo mi eje X, pues yo voy a tener puras coordenadas positivas, ¿sí? Tanto en el eje X como en el eje Y, teniendo este punto. Entonces el punto de referencia, lo mejor que podemos hacer es colocarlo en un lugar donde nos queden todas las coordenadas positivas. Luego viene el siguiente paso, que es enumerar las figuras, que ya lo vamos a ver, construir la tabla, que ya vimos cómo se hacía la tablita, determinar el centro de gravedad de cada una de las figuritas, ubicar el centro de gravedad respecto al punto de referencia, siempre se van a medir respecto al punto de referencia, realizar las sumatorias respectivas en la tabla y determinar las coordenadas del centro de gravedad. Estos serían los pasos que vamos a seguir. Listo, entonces lo que vamos a hacer es determinar nuestro punto de referencia. Ya les dije que lo tomamos acá para que todo nos quede positivo en Y, positivo en X. Y las vamos a enumerar de la siguiente manera. Entonces, figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7, la 8 y la 9. ¿Listo? Entonces tenemos agujeros, 2 agujeros. Tenemos acá. Entonces esas áreas también van enumeradas.
Listo, construimos la tablita. Figura, área, x barra, y barra por área y y barra por área. ¿Listo? Aquí tenemos resaltada la figura que vamos a analizar. Entonces, esta figura 1, según la tabla, pues es un triángulo rectángulo. Aquí lo tenemos. ¿Sí? El área, base por altura sobre 2. Entonces, tenemos 10 por 2.5 sobre 2 nos da 12.5. Ahora, tenemos el x barra. Entonces, sobre el eje x, un tercio de la base. Entonces, el tercio siempre se va a medir desde el ángulo recto. Aquí se ve el ángulo recto. Entonces, de aquí para acá, un tercio. Y también el y barra, de aquí para acá, un tercio. Entonces, un tercio del ángulo recto. Aquí tenemos el ángulo recto. Entonces, hacia arriba y hacia este lado lo vamos a medir. Entonces, para nuestro caso, tenemos aquí el ángulo recto. Entonces, un tercio del ángulo recto nos daría 10 tercios, 3.33. Y para acá sería un tercio de la altura, que es 2.5. Entonces tenemos 2.5 tercios, que es 0.833. ¿Listo? Ahora, desde nuestro punto de referencia vamos a revisar cuánto hay. Entonces, coincide que del punto de referencia hacia acá están los mismos valores porque el ángulo recto está aquí. Si el triángulo estuviera al revés y el ángulo recto estuviera en este lado, pues es un tercio del ángulo recto hacia este punto. Pero desde nuestro punto de referencia estaría a esta distancia de aquí a acá. Entonces tendríamos que tomar toda la base, restarle un tercio para poder obtener el valor que está aquí. ¿Listo? Pero para nuestro caso, como el triángulo está coincidiendo acá con el punto de referencia, entonces estos serían los valores que tenemos. Entonces transcribimos el área, el x barra que nos dio, medido desde el punto de referencia, el y barra, medido desde el punto de referencia, y aquí simplemente hacemos la multiplicación. El área por el x barra me da este valor, y el área por el y barra me da este valor. Listo, entonces ya tenemos definido para la primera figura cómo nos queda.